Saludos cordiales desde la Universidad de Castilla-La Mancha, hoy 20 de mayo de 2015, desde las dependencias del Museo Internacional de Electrografía, en las colecciones y archivos de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Damos a todos la bienvenida con la celebración de estos videoencuentros, ciclo especial del 25 aniversario del MIDE, a través del cual establecemos comunicación en vivo directo desde Cuenca con diversos artistas que han participado en la trayectoria del 25 aniversario del Museo Internacional de Electrografía. Hoy 20 de mayo de 2015. Vamos a dar igualmente la bienvenida a todos los compañeros del equipo de las CAC, coordinado por Beatriz Escribano, también con la presencia de Javier Gamero, Vanessa Sánchez, Héctor Morejón, Fernando Collante, Silvia Verdú, Doris Ais, un equipo de las CAC que está coordinado por el profesor José Ramón Alcalá, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien, desde Valencia, José Ramón Alcalá es creador y director desde 1989 del Museo Internacional de Electrografía, Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías Midesian de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Tecnologías de la Imagen en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, es también en la actualidad investigador principal del grupo Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios. Entre sus últimas publicaciones figuran Ser Digital, Manual para Náufragos de la Cultura Electrónica, Santiago de Chile 2011, La piel de la imagen, Ensayo sobre gráfica en la cultura digital, Valencia 2012, o Cómo se cuelga un cuadro virtual, las exposiciones en la era digital, Gijón 2009. José Ramón, queremos darte las gracias por tu apoyo, por tu presencia, por tu empuje, y nos gustaría que para todos los que estábamos aquí presentes, pues nos dieras la bienvenida en esta primera celebración de videoencuentro del 25 aniversario del MIDE. Por supuesto, bienvenidos a todos, bienvenidos al planeta MIDE, del que ahora hablaremos y conversaremos largo y tendido con Rubén Tortosa, uno de los históricos de este planeta MIDE. Bienvenidos y gracias a este equipo nuevo, joven, renovado, lleno de ilusión, de pasión, que sois todos vosotros y que habéis conseguido que a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que puede ocurrirle a una institución artística hoy en España, esto siga siendo algo vivo, siga siendo algo lleno de pasión, lleno de ilusión, y sinceramente me recuerda mucho hace 25 años, me recuerda mucho el ambiente de hace 25 años, por lo tanto es un momento muy ilusionante que me gustaría hacer partícipes a todos los que se van a unir a esta videoconferencia a través de Facebook y el streaming, y también a los que van a poder escucharnos después de poder emitirlo una vez se grabe. Así que, hola a todos. Muchísimas gracias. Para todos los espectadores hay que decir que José Ramón Alcalá mantendrá estos diálogos en abierto con los diferentes artistas del MIDE en las próximas semanas, también hasta ahora, todos los miércoles. El día 27 tendremos con nosotros a Verónica Perales y a Fred Adam, y el día 3 de junio a Kepa Landa, en esto que viene a ser el primer ciclo de videoencuentros a través y a propósito del 25 aniversario del MIDE. Muy bien, vamos a dar la bienvenida entonces también a nuestro artista invitado de hoy, a Rubén Tortosa, Moixén 1964. Desde su alquería, su estudio en Valencia, está en vivo y directo con nosotros. Muy buenos días, Rubén Tortosa, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos, a todo ese planeta MIDE, y encantado de estar con vosotros esta mañana y participar de estas ilusiones y de estos momentos tan importantes para la creatividad y para dar generar un nuevo cambio creativo que es el que se necesita ahora. Muchísimas gracias. Rubén Tortosa es doctor en Bellas Artes, profesor y subdirector de investigación del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, artista de la guía Set Spy the Art en Valencia. Desde 1987 comienza a trabajar con tecnologías digitales aplicadas a la creación artística, desarrollando una intensa actividad artística e investigadora. Su obra ha sido exhibida en exposiciones nacionales e internacionales en diversos puntos cardinales desde España, Francia, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Japón, México o Reino Unido.
es miembro cofundador de Artefactes, desarrollando obras electrónicas e instalaciones interactivas. Los resultados se han visto en exposiciones y certámenes internacionales de arte electrónico. Hacemos mención a diferentes referencias que aparecen en tu página web, rubentortosa.com. Hacemos mención, por ejemplo, de Art Futura en Barcelona, de Ciberar en Bilbao, Forno Centre Digital Culture en Atenas, Gran Canaria Espacio Digital de Las Palmas de Gran Canaria o el ESAT de Oporto. Actualmente Rubén Tortosa participa en un proyecto de investigación junto al ingeniero informático Miguel Sánchez y químicos para la creación de un nuevo material de impresión y desarrollo de impresora 3D y CNC aplicado a esculturas impresas de gran formato. Todo ello lo podemos encontrar en la referencia de proyectoyeona.blogspot.com. Muy bien, pues demos comienzo entonces a este diálogo en red entre José Ramón Alcalá y Rubén Tortosa. Yo quisiera hacer mención, para que sirva de protocolo, de un breve texto de José Ramón Alcalá que aparece en la página web de Rubén Tortosa, haciendo referencia a nuestro artista invitado. Doy comienzo a la lectura del mismo y podemos dar, a su vez, inicio a este diálogo en red, a esta conversación en abierto, en vivo directo desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en conexión con Valencia, entre José Ramón Alcalá y Rubén Tortosa. Como activo miembro del movimiento de la electrografía artística, que discurrió en paralelo al arte oficial durante las décadas de los 80 y los 90, dice José Ramón Alcalá, nuestro artista Rubén Tortosa fue a la máquina para explorar la mirada en otras condiciones. Descubrió con excitación que la máquina posee su propia mirada, la cual ya no es mímesis de la mirada retiniana del artista, del vidente, sino que ahora propone, he ahí la clave, un nuevo estatus para la visualidad, aunando lo que hasta ese momento no eran sino metáforas independientes en el acto del mirar fotográfico. Ventana, espejo, pantalla. La imagen deviene en proceso y nos hace sentir la visualidad que pasa ante nosotros. Es tránsito. Ser mirado por la máquina, explorado por esta, para convertirnos en objeto de su mirada, para ser construidos por esta. Así, mirando de otra manera, anticipamos el programa de lo maquinal digital. Dice José Ramón Alcalá, a partir de ahí, todo será sino trayecto. Bueno, pues la verdad es que yo me gustaría comenzar también durante estas últimas semanas, pues creo que no ha pasado ni un solo día que me haya acordado de todo lo que empezó la aventura José Ramón Alcalá junto con Fernando Canales en Cuenca, ¿no? En la creación de ese nuevo museo, que partía ya de unos seminarios anteriores que ellos comenzaron a hacer en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, y que tuvieron un punto de inflexión, un punto que fue también el inicio para crear este museo, que fue la Segunda Bienal Internacional de Electrografía y Copiar. Entonces yo estos días, la verdad es que he estado quizá muy nervioso, pensando, recordando aquellos momentos que vivimos tan apasionantes, tan únicos, porque hoy todo es fácil, pero entonces no era tan fácil. Entonces hablar de lo que nosotros hablábamos, había muy poca gente que lo pudiese entender, ¿no? Yo recuerdo, fundamentalmente en mi vida, creo que fue lo que me marcó y lo que generó este trayecto que empecé ahí, cuando un día entro en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y veo un gran cartel de un lápiz como este, un lápiz exactamente igual que este, pero ampliado a 5 metros, ¿no? de altura, en donde se promocionaba un curso de electrografía y copiar. Yo en ese momento, cuando vi ese cartel, dije, ahí es donde yo quiero estar. Ahí es cuando yo conozco a José Ramón Alcalá, a Fernando Canales, y me abren todo un nuevo mundo. Ese mundo en donde yo ya no miro, sino me dicen que hay una máquina que tiene que mirar por mí. Eso creo que hoy es bastante normal, porque tenemos todos los medios, miramos todos a través de las pantallas, ya no miramos en tiempo real, pero en aquel entonces era algo inaudito, increíble y muy apasionante, porque era muy crudo, era todo muy de baja tecnología y entrábamos a hablar y a reflexionar mucho. Yo recuerdo estas primeras clases de José Ramón Alcalá, las teóricas que él nos daba con tanta pasión, y bueno, aquello fue de verdad algo increíble, ¿no? Algo que a mí personalmente me marcó mucho en mi trayectoria, y creo que fue ese momento junto con la Bienal Internacional de Electrografía en el año 88, donde ya todos teníamos claro hacia dónde queríamos ir y qué es lo que queríamos mirar y cómo queríamos ver, ¿no?
Bueno, estaría muy bien, Rubén, que cogieras justo ese librito que tienes detrás, lo mostraras a la pantalla, cógelo justo detrás de ti, lo estaba viendo mientras hablabas, enséñaselo a la pantalla, eso es, un poco más alto, ponlo un poquito más alto, ahí. Bueno, esa persona que está clavando una obra de copiar no es ni más ni menos que el señor Rubén Tortosa. Rubén Tortosa trabajando en una foto que le hizo Fernando Canales en el seminario de electrografía. Estamos hablando del año 1984, 1985. Pensar una cosa, en 1970, 14 años antes, Sonia Sheridan trata de convencer a los responsables del Art Institute de Chicago que hay que avanzar un poquito, que los medios de reproducción ya no deben quedarse solo en aquel grabado calcográfico, en una moderna serigrafía o litografía, sino que hay unas máquinas alrededor, hay unas empresas, unas industrias, como la 3M, que está fabricando a escasos kilómetros de ese Art Institute en Chicago la famosa 3M Color in Color, es decir, una fotocopiadora a todo color, y que ella piensa que esas máquinas deben estar en los lugares de enseñanza del arte y deben estar en los talleres de arte. 14 años después, Fernando Canales y yo, sin conocer esa historia, estamos exactamente en el mismo lugar. Es decir, tenemos esas máquinas a nuestro alrededor, decidimos que esas máquinas pueden ser muy útiles para desarrollar ideas que en nuestro primer caso, pues era, vamos a dibujar, está enseñando Rubén, enseñar la portada de Procesos, Cultura y Nuevas Tecnologías, 1985, Reina Sofía, la primera exposición del recién creado Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que decide que la tecnología podía ser un buen medio para hacer arte. Bueno, pues ahí estábamos. Es decir, en esa exposición Fernando Canales y yo expusimos, en esa exposición apareció Sonia Sheridan, ¿te acuerdas, Rubén? 1985. Sonia Sheridan llega con no con una fotocopiadora, llega con un ordenador, una cámara de vídeo y un programita que le había hecho un alumno suyo del Generative System Department, que habían creado ahí en los bajos del Art Institute de Chicago, y se llama el programa Lumena. Y ella lo que hacía era básicamente lo que hacíamos nosotros con las fotocopiadoras en color, coger esa imagen que el vídeo captaba, señalar con un lápiz óptico y cambiar colores por otros colores y hacer una serie de efectos. Bueno, pues ahí estamos. Es decir, creo que Rubén ha descrito muy bien un ambiente muy interesante, que es que en Europa, una década después, tenemos ese mismo impulso, el impulso de acercarnos los artistas a las máquinas, a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios y tratar de renovar los lenguajes, de renovar los discursos, de actualizarlos. Y yo creo que ese es el ambiente ideal, el ambiente que Rubén se encontró. Rubén fue discípulo, alumno nuestro, de Fernando y mío, en el 84, pero en el año 86 Rubén ya era todo un artista que se dedicaba a los nuevos medios y que hablaba de tú a tú con todos nosotros. Es más, Rubén, yo creo que tú, por eso me había gustado tanto que empezaras tú este ciclo, que recuerda cómo empezamos. Creo que tú eres una figura clave porque eres esa persona curiosa, joven, que se mete en medio de todas las reuniones, que asiste a todas las conversaciones, que asiste a todos los eventos, los grabas, los fotografías, y al final todos hemos de echar mano de tus archivos para poder recuperar la memoria, que es de la que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no, Rubén? Sí, yo también quería en esta conversación poner ese momento en el que estamos situados ahora, que es mediados finales de los 80, porque creo que son fundamentales. Además, no se nos puede perder de vista una cosa, que nosotros no éramos técnicos, nosotros éramos artistas y empezamos a dialogar con todas estas máquinas. Pero sobre todo, no solo queríamos apretar el botón, y eso yo creo que es algo fundamental que también hay que entender en toda esta historia y sobre todo cómo suceden las cosas, sino además queríamos entenderlas de una manera conceptual y también técnica. Entonces ahí se une máquina y artista, y eso también es muy importante, porque no nos interesaba el hecho de apretar un botón y que saliese una imagen, sino nos interesaba el ruido que hacía la máquina, nos interesaban muchas cosas. Entonces, en ese marco, en esa situación,
en esos momentos era muy difícil entrar en las galerías y en el circuito del arte. Yo recuerdo otro momento histórico al que yo fui invitado y otra vez de nuevo pensaba, cuando a mí me invitaron, José Ramón y Fernando, qué privilegiado era por poder estar ahí, porque tened en cuenta que yo era muy joven, estaba estudiando mis estudios de Bellas Artes. Entonces me llamaron para un encuentro que se hizo también en Cuenca. Yo ese encuentro lo tengo grabado en una cinta de radiocasete. Me llevé un Walkman y con el Walkman grabé aquello. Y lo interesante para mí era cómo yo lo único que hacía era oír lo que ellos decían, porque claro, ellos eran mis maestros, ¿no? Y son mis maestros. Y en ese momento ellos se planteaban lo que estaban haciendo, si podía entrar en el circuito del arte, si realmente podían aportar algo a la creación artística y a la historia en ese momento, ¿no? Porque la soledad era bastante absoluta, es decir, era muy difícil, como os decía, entrar en los circuitos del arte. ¿Qué tenía eso a favor? Que todo el mundo pensaba lo mismo, es decir, ellos lo pensaban en Cuenca, pero exactamente lo mismo lo estaba pensando en Kassel Jürgen Olbrich, exactamente lo mismo lo estaba pensando James Durán en Francia, exactamente lo mismo lo estaban pensando en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en muchos sitios, ¿no? Entonces, eso generó una manera de contactar unos con otros muy interesante, porque entonces nos interesaba trabajar con las máquinas, entender las máquinas y mirar de otra manera. Entonces, esa falta de que fuese el gran circuito del arte, las galerías, de que nos llamasen, sí que lo hacía la institución, pero es lógico que la institución lo hiciese, porque claro, la institución siempre quiere mostrar algo nuevo, algo novedoso. Digamos que arriesga menos, la galería es otra cuestión, ellos arriesgan un dinero, ¿no? Entonces, las exposiciones que se hacían eran siempre desde la institución. Y bueno, eso generó un circuito muy interesante de conocimiento. Hoy en día se habla del maker, se habla de los circuitos maker, del hacedor, de la gente que está en contacto, del software libre, todo el mundo se comunica entre ellos, pero entonces nosotros también lo hicimos. Y conforme estás revisando esa historia, estás viendo aquellos momentos, te das cuenta que en realidad estábamos poniendo los cimientos de la situación que se está viviendo hoy de una manera fundamental, ¿no? Para entender que nosotros y la máquina no era una cuestión técnica, sino era una cuestión de arte, era una cuestión que teníamos que entenderla, que teníamos que conceptualizarla y trabajar con ella, ¿no? Fíjate, Rubén, hay una cosa muy interesante que has apuntado y que a mí me gustaría dibujar para los que nos estén escuchando. Fernando y yo empezamos a trabajar con máquinas, siendo alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, en el año 1982. Y en ese momento empezamos a hacer trabajos. Cuando terminamos la carrera, éramos personas que ya habíamos hecho mucho trabajo con máquinas, porque habíamos tenido el valor de ir a entrevistarnos con el director de la Casa Canon en Valencia y decirle, mire, hacemos estas cosas con sus máquinas. Y él, que era una persona extraordinaria, Miguel Gómez, dice, oye, pues me gusta mucho lo que hacéis, ¿qué queréis? ¿Cómo os puedo ayudar? Ah, pues, no sé, si nos dejara alguna máquina, y entonces, pues, de una manera increíble, nos manda a los técnicos en sus furgonetas con cargados de máquinas y nos las lleva a la calle de la Paz 17, donde teníamos el estudio, y nos descarga las máquinas. Y entonces Fernando y yo nos ponemos a trabajar y, lógicamente, teniendo máquinas en el estudio era muy fácil hacer mucha cosa, trabajar, experimentar muchísimo. Pero cuando terminamos la carrera tenemos que hacer nuestra tesina de licenciatura. Entonces era como el trabajo fin de grado, pues era una tesina, pero era más teórica. Y entonces Fernando y yo lo teníamos clarísimo, vamos a hacerlo sobre el copy art y vamos a hacerlo sobre el arte y las máquinas. Y entonces, claro, ¿y quién más está haciendo esto? ¿Y dónde? ¿Y dónde se hace esto? ¿En qué lugar? Claro, ahí el resultado de eso es lo que está enseñando Rubén, podéis mostrarlo, que es copy art, la fotocopia como soporte expresivo, ahí está, que es un libro que se publica a consecuencia de estas dos tesis de licenciatura de Fernando y mía, gracias a que la Fundación Juan Gil Albert de Alicante pues tiene a bien empezar una colección de libros que son libros sobre nuevas tendencias artísticas. Claro, para escribir ese libro, que es completar nuestras tesinas, nosotros tenemos que saber y conocer quién está haciendo algo parecido en el mundo. Claro, quiero situaros, no existe internet, no existe ni siquiera un email, no existe nada, ni siquiera la Logitel, estamos en el año 84
y hay que viajar, hay que salir. Y entonces preguntamos y alguien nos dice, ah, pues yo creo que en París, el Museo de Arte Moderno de París hizo una exposición donde habían algunas cosas de estas. Ah, pues vámonos a París. Y entonces cogemos un coche, nos vamos a París, llegamos allí y encontramos un catálogo. Y en ese catálogo hay una serie de artistas y entonces tomamos nota, preguntamos y vamos a visitar a esos artistas. Y entonces pues de ahí nos mandan a Alemania y vamos a Mulheim y encontramos a Klaus Urbons y luego nos vamos a Kassel y encontramos a Jürgen Olbrich y vamos viajando con nuestra furgoneta y vamos recorriendo Europa llamando a la puerta de las casas de los artistas que estaban haciendo algo parecido a nosotros. O sea, así empezamos a relacionarnos y a conocer que otros artistas también estaban interesados en utilizar máquinas. Claro, en el año 88, 4 años después de ese libro, tenemos la suerte de que el Ayuntamiento de Valencia nos permite realizar la segunda Bienal Internacional de Electrografía y Copy Art de Valencia, que era una bienal que se montaba porque 3 años antes, Pascual Fort, que era director de la galería, el taller Galería Fort, animado por una serie de grabadores internacionales que él controlaba en esa galería de Cadaqués, le dice, oye, ¿por qué no haces una convocatoria de copy art? Oye, ¿qué es esto del copy art? No, pues el copy art es como el grabado, pero hecho con máquinas automáticas modernas, fotocopiadoras, etcétera. Vale, entonces lanza una convocatoria y de repente se encuentra con 300 obras hechas en papel que vienen de todas partes del mundo, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, y le desborda hasta tal punto que da una serie de premios, pero no tiene dinero ni para devolver las obras se quedan ahí, la gente se enfada porque no se las han devuelto, y entonces se queda paralizada la Bienal y nosotros la retomamos. Oye, pues mira, como tenemos dinero del ayuntamiento, vamos a decir a los artistas que no se preocupe, que las obras a través de esta segunda Bienal se las devolveremos, etcétera, y entonces creamos la segunda Bienal. A la segunda Bienal vienen otras 300 y pico obras de todas partes del mundo, algunos repitiendo, que habían ido a la primera Bienal, y hacemos una cosa que me parece la clave de todo, y es un taller internacional de electrografía y copy art que se hace en la Politécnica de Valencia y que financia la Casa Canon poniendo las grandes máquinas tecnológicas de ese momento. Y tenemos dinero para invitar a 11 artistas internacionales. De manera que conseguimos reunir en Valencia a gente que viene, artistas que vienen de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de Finlandia, de Brasil. Claro, ahí, que yo sé que Rubén participa activamente y que empezamos a conocernos todos, ese es el germen de una comunidad internacional dedicada a la producción y creación de arte con nuevos medios. Ahí está enseñando Rubén, podéis mostrarlo, el catálogo, el segundo catálogo que se editó, donde vienen todas las obras que se han seleccionado, porque no todas fueron seleccionadas, se seleccionaron pues el 50% de las obras que vinieron, y esas obras pues conformaron una gran exposición, y esa exposición, esos fondos, son la base, por eso quiero comentarlo, esto es importante, son la base del Museo Internacional de Electrografía, que ahora cumple 25 años. Es decir, en el año 88, cuando termina la Bienal, cuando terminamos de organizar esta Bienal y nos despedimos de todos nuestros amigos internacionales que se dedican al arte con tecnología, pues la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que llevaba un año creada, me invita a montar un área, a ser profesor de esa facultad y montar un área de nuevos medios. Y entonces, pues, me instalo, creo la primera asignatura que hay en España de electrografía artística, y el rector me llama un día y me dice, oye, Alcalá, he recibido una carta de un señor que se llama Christian Rigal, que la firma junto con un señor que se llama Klaus Urbons, que dicen que ellos son expertos en electrografía y copy art, y que tú tienes una colección muy importante de obras con las que se podría montar un museo. Y yo me quedo sorprendido, porque ni Christian ni Klaus, a los que conocía de sobra, me habían dicho nada. Lo habían hecho a traición. Y entonces yo le digo al rector, bueno, pues si no queda más remedio, sí, es verdad, Fernando y yo tenemos una colección que podríamos donar a la Universidad de Castilla-La Mancha si montamos un museo con una condición: que ese museo disponga de un taller donde se pueda crear y producir arte con estas tecnologías. No os preocupéis, el taller os sale gratis, yo contacto con la Casa Canon, con la Casa Xerox, ellos nos van a imponer todas las máquinas,
porque confían en este proyecto y ponemos en marcha esto. Y efectivamente, en 7 de mayo de 1990, invitamos a Christian Rigal, a Klaus Urbons, a una serie de artistas nacionales como Jesús Pastor, Romà Arranz, Paco Rangel, Rubén Tortosa, y vienen, hacemos un gran taller de electrografía para inaugurar el Museo Internacional de Electrografía. Y eso lo puede contar Rubén desde fuera, porque fue protagonista de esta del primer día de este museo que hoy cumple 25 años. Sí, bueno, aquello fueron otros momentos pues increíbles, ¿no? En la vida de alguien, porque de repente pues tener un lugar, un laboratorio, ahora se habla de los laboratorios, se habla de estos centros, pero entonces insistimos en situarnos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, no sé, cosas como el Photoshop son del año 91, o el escáner entendido como el que entendemos ahora es del año 91. Bueno, el 91 era uno en blanco y negro, que apenas podía sacar imágenes con resolución. Nosotros ya llevábamos varios años trabajando con máquinas digitales en donde teníamos modos de color, paletas de colores, cambios de color, degradaciones. Yo recuerdo cuando vi el primer Photoshop que dije, uy, pues esto es el display de la impresora láser. Es decir, era como tener un lenguaje, una lógica normal, porque ya llevaba años viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, poder estar con todas esas máquinas en un espacio que era las Carmelitas, en la parte antigua de Cuenca, bueno, claro, evidentemente de ahí salíamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, nunca queríamos salir de ahí dentro, porque estar ahí dentro era increíble, ¿no? Poder estar trabajando con la Kinderman, ¿no? Una máquina que era un escáner, pero que tenía profundidad de campo. Yo recuerdo cuando Klaus Urbons dona la Model D, la Xerox Model D, que es la primera máquina ya entendida como fotocopiadora de la historia, para venderla y para que ya la gente la adquiera, que era, bueno, un mamotreto enorme, increíble, y me acuerdo cuando la pusimos en marcha y cuando nos hicimos unas fotocopias con esa máquina, que estaba Jesús Pastor, estaba José Ramón, estaba Romà Arranz, y bueno, aquello era siempre una fiesta, siempre estábamos paseando por delante de las máquinas, diría yo, no eran paseos, ¿no? Yo recuerdo muy bien aquel espacio, aquellas vigas, o sea, aquella profundidad, aquella perspectiva que tenía aquella sala, que para mí siempre se quedó grabada, ¿no? Ricardo Echevarría, qué palanda, es decir, tanta gente ha pasado por ahí con tanta pasión, que yo creo que algún día ese lugar de las Carmelitas, ahí hay algo, hay una hora y deberá de volver a salir, ¿no? Entonces yo creo que todos aquellos inicios, y sobre todo, aún no era de Internet, y se estaba montando algo tecnológicamente tan avanzado, pero sobre todo atendiendo yo quiero insistir en esta conversación, a cuestiones conceptuales, porque estaban las máquinas, pero nosotros reflexionábamos mucho sobre ellas, ¿no? Esos conceptos de mirada no retiniana, de entender que ya no somos nosotros quien miramos. El concepto de la pantalla, tan normal hoy en día, nosotros hablábamos continuamente de la pantalla. Hablábamos continuamente que no nos interesaba, yo recuerdo estar allí en el museo, en esos paseos delante de la máquina, siempre hablábamos de que lo que menos nos interesaba era el objeto, era la impresión que sacaba la máquina. En cambio, lo que más nos interesaba era el proceso. Hoy en día se habla de que el arte hoy en día es proceso, pero en aquellos entonces casi nadie hablaba de esto, ¿no? Entonces yo creo que todas aquellas vivencias que yo guardo personalmente y que puedo compartir hoy con todos vosotros fueron increíbles. Fueron, bueno, años antes en Cuenca había sucedido otro momento histórico, ¿no? Como el encuentro aquel de Iturralde y Zobel, que juntó a todos aquellos artistas allá en Cuenca. Pues bueno, yo siempre le he dicho una cosa a José Ramón, que a lo mejor repito varias veces aquí en esta conversación, y es que las cosas para que sucedan realmente, en realidad tienen que suceder 2 veces. Bueno, esta era seguramente la segunda vez que sucedía algo tan increíble en Cuenca, que una serie de gente, de artistas se juntasen para dar una nueva visión, una nueva manera de entender la creación artística, pero también como nosotros como personas, ¿no? Como personas que andamos y que deambulamos por el mundo. Entonces, bueno, aquello os puedo contar tantas anécdotas de vividas allá arriba que son increíbles, ¿no? Increíbles con las máquinas, con los ruidos que generaban. Vamos a grabar el ruido, vamos a hacer esto ahora con esta máquina, vamos a pasear todos delante de la máquina a ver lo que sale. Es decir, era continuamente una lluvia de ideas, un montón de creatividad allí increíble, porque siempre que estabas allí, siempre había gente, siempre te cruzabas con otros artistas, con gente que iba allí y decir, bueno, ¿aquí qué sucede? Yo quiero estar aquí, ¿no? Es decir, yo
Pondría un ejemplo muy gráfico y es que si yo me hubiese encontrado en aquella plaza a la salida de la fábrica donde Lumière estaba con una caja de madera grabando y hubiese pasado por el lado de Lumière y le hubiese preguntado, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y me hubiese dicho, pues voy a grabar la gente cuando salga de la fábrica. En ese momento creo que solo hay dos pensamientos. Usted está totalmente loco y sigo mi camino, o usted a lo mejor está loco, pero me quedo con usted. Pues bueno, yo en aquel momento decidí quedarme y sobre todo toda aquella gente que decidió quedarse y estar ahí y que hoy en día en las facultades, en las escuelas, en tantos lugares, se está revisando esta situación tan increíble de aquellos momentos. Se está volviendo a hablar de lo mismo. Hay gente, yo en la Facultad de Bellas Artes, me viene gente a matricular y me dice, oiga, es que usted me han dicho, yo quiero hacer electrografía. Y digo, bueno, es que electrografía es algo que sucedió en los años 90, 80 y 90, ¿no? Pero quieren esa relación porque hoy en día la imagen digital, la imagen de la pantalla ya no se sitúa en yo trabajo digitalmente porque trabajo con una máquina, sino ellos entienden que es algo conceptual. Creo que todo aquello que nosotros hablamos y pensamos y escribimos, todos los libros de Alcalá, de Prada, de mucha gente que ha escrito, pues bueno, hoy en día la gente los lee y entiende que no es una situación de crear algo con la máquina, con algo digital para que sea digital, sino ellos trabajan vectorialmente, trabajan con mapa de bits o trabajan con un lápiz y todos trabajan digitalmente, ¿no? Y eso es muy interesante, ese concepto, ¿no? Esa manera de trabajar y de compartir el conocimiento. Eso que dice Rubén es lo que yo llamo siempre la galaxia Mide. Es decir, la galaxia Mide tiene su centro de gravedad en aquel famoso espacio lleno de vigas de madera, que era el convento de las Carmelitas Descalzas, desde donde las ventanas se veía el monasterio de San Pablo y el riachuelo de la hoz del Huécar, ¿no? Y ese lugar es mágico, ese centro de gravedad es mágico, porque efectivamente lo que conseguimos era llamar la atención a nivel mundial de que ahí en Cuenca había un sitio súper bonito, súper confortable, donde bastaba que entraras para que te sintieras como en tu casa, donde todo el mundo era bien recibido y donde aquello iba dejando pozo y pozo y pozo, iba dejando huella, rastro, y el rastro eran los artistas que venían y que llegaba uno y decía, no, es que yo traigo una maquinita que es que vengo de Japón, ah, vamos a probarla. Otro venía y decía, ay, ¿no habéis probado este programa de ordenador? Ah, pues vamos a probarlo. Y cada uno venía y traía una cosa y el MIDE iba detrás, tratando de que esa cosa se experimentara sobre ella, conseguirla, comprarla, adquirirla, ponerla en funcionamiento, compartirla, celebrar sus resultados artísticos. Eso es lo que está describiendo Rubén. O sea, Rubén es un protagonista, es un morador, un habitante de esa galaxia cuyo centro de gravedad es el convento de las Carmelitas de Cuenca, ¿no? Y era un lugar que se iba llenando las paredes, poco a poco íbamos ganando el espacio, adquiriendo más lugares, conforme la universidad iba bajándose al campus, íbamos quedándonos con ese edificio, con ese lugar, esa oficina, ese espacio, y le íbamos llenando de obras, llenando de máquinas, las obras colgadas en la pared jugaban con las obras que salían de las máquinas que habían en medio, ¿no? Y esa situación dio lugar a mucho intercambio de ideas, dio lugar a algo que no tenemos que perder. A mí me da igual si es virtual o es físico. Yo creo que en estos momentos, y gracias a este nuevo equipo, que es una generación de los años 2000, del siglo XXI, estamos demostrando que la conversación que teníamos en las Carmelitas, la estamos teniendo ahora a través de este espacio y a través del streaming, y estamos volviendo a ponernos las pilas. A mí me gustaría que los que estáis ahí sentados, en esa otra pantallita que estáis ahí, que sois un grupo de gente joven, y que me recordáis muchísimo a nosotros, a Fernando, a Rubén, a Jesús, a todos estos, que éramos de la misma edad en ese momento, pues que tuvierais esta ilusión por pensar las cosas, por reflexionar sobre lo que nos rodea, qué es la representación, qué significa un medio para pensar, qué puedo ofrecer a la sociedad, cómo puedo actualizarme, de qué manera me pueden entender mejor, cómo puedo ser un ciudadano de mi tiempo. Yo creo que esas
¿no? Esas ideas eran las que flotaban en nuestras cabezas, ¿no? Esas preguntas y esas máximas eran las que presidían nuestros actos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser de hoy? ¿Cómo puedo hablar en lenguaje actual? Y pensar que la clave de ese ágora, que se llamaba el Convento de las Carmelitas, sede del MIDE, en Cuenca, lo que permitió fue una transición muy suave, una transición muy natural de la cultura analógica a la cultura digital, del arte analógico al arte digital. Esto que realmente en términos absolutos es brutal, es una ruptura, es una revolución, es un poner patas arriba la cultura y la sociedad y empezar de nuevo. Esto, en el convento de las Carmelitas, se vivió de una manera muy suave, se vivió de una manera muy fluida. Y en esa fluidez fuimos poco a poco construyendo la cultura digital. Porque, como muy bien decía Rubén antes, nosotros estábamos preparados conceptual y técnicamente para abordar el problema de lo digital, para abordar el problema de la telepresencia, para abordar el problema de la desauratización de la obra, para abordar el problema de la desautorización del aula. O sea, dejar de ser el único como artista, dejar de ser el objeto como el fin, dejar de ser lo físico como el lugar de producción. Esos paradigmas nosotros los fuimos desmantelando en esos talleres y fuimos poniendo las piedras, las bases sobre las que hoy hay que referirse necesariamente. Por eso, lo que estamos haciendo hoy es algo que se llama, en términos de crítica contemporánea, se llama mitopoética. Es decir, la mitopoética es la construcción de esos relatos, de esos microrelatos que cuentan una historia. La cuentan en primera persona y describen los detalles sobre los que podemos encontrar con suculencia, eso, la suculencia del pensar, la suculencia del crear, la suculencia de revivir los momentos que van a conseguir llamar la atención de los demás para colocarnos necesariamente en la historia del arte, ¿no? ¿No te parece, Rubén? ¿No lo ves así? Sí, Ramón, lo que estabas comentando, me gustaría ahora, para ir avanzando, situar otro momento que para mí también es clave y enlaza muy bien con estos conceptos que estabas tú poniendo encima de la mesa, ¿no? Y fue el encargo que nos hace Telefónica de España para hacer aquella gran... Bueno, yo querría decir que la primera vez que veo el GIF animado de una N con unos asteroides, que es Internet, fue en las Carmelitas, en el MIDE, en el año 90, 89-90, que me acuerdo que me dijiste, oye Rubén, ven que Hirotaka Maruyama, un artista japonés, va a mandarnos un archivo, va a mandarnos unas imágenes por Internet. Y yo recuerdo aquel momento ahí al fondo de esas vigas, aquel ordenador sentado allí viendo, al final nunca llegó nada, lo único que yo veía era la N con los asteroides, ¿no? Era un archivo de CAS que nunca llegó. Pero bueno, me gustaría situar otro momento, hablando de esto, de esa pérdida de aura, de cómo entendíamos nosotros el arte, quién era el rol del artista, todas estas cuestiones que hoy también son muy fáciles de entender y de visibilizar en aquel entonces, cuando se plantea la exposición, cuando nos llama Telefónica y planteamos la exposición Variaciones en Gris. Que también querría anotar, anecdóticamente si queréis, que esta exposición, el título original debió de ser La deconstrucción de la presencia. Fue un título aportado y hablado por nosotros junto con Francisco Jarauta, pero que recuerdo muy bien en la Cafetería de Madrid, porque fue allí donde se habló del título, con la directora de la Fundación de Arte y Tecnología de Telefónica, cuando ella nos dijo que ese título no lo iba a entender nadie y que no podíamos ponerlo. Bueno, fijaros lo que hoy se habla de la deconstrucción, lo que Ferran Adrià ha hablado de la deconstrucción. Bueno, nosotros en el año 91 estábamos hablando de la deconstrucción, ya como algo ahí puesto, ¿no? Entonces se cambió por el título Variaciones en Gris, fue el título que se eligió, pero en realidad era la deconstrucción de la presencia. Entonces yo creo que aquí marcó también un momento, si queréis, como de final de una época y intersticio o transición hacia otra, ¿no? Era en un momento en donde nosotros empezamos a trabajar desde hacía ya años anteriores, por supuesto, el fax. Pero yo creo que aquí fue donde tomó su máxima expresión en aquella instalación,
bueno, ahí hubo 4 comisariados, uno que fue José Ramón Alcalá, que comisarió la parte electrográfica, luego estaba Javier Vadillo, que hizo la comisarió y hizo la obra de videoinstalación, César Cano, que hizo la música electroacústica, y yo que hice la instalación, comisarié y hice la instalación, la activación de la superficie plana. Entonces os sitúo en que la única premisa que nos dio y condición que nos dio Telefónica fue utilizar su colección de 11 Juan Grises, que era la mayor colección particular en el mundo. Eso fue la única condición. Nos dijo, tenéis que trabajar sobre los 11 Juan Grises de Telefónica, que hoy parte de ellos, 7 están junto con el Guernica en la sala del Guernica en el Reina Sofía, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros lo que hicimos fue entender que una obra fax tiene un emisor y un receptor. Es decir, yo no podía mandarme a mí mismo la obra, porque yo creo que entonces hubiese estado engañando a alguien, entre otros a mí mismo. Entonces yo lo que pensé es que tenía que haber un emisor y un receptor. Entonces situé 11 puntos en el planeta, Tokio, Kassel, Milán, París, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Recife, Madrid, 11 puntos. Invité a 11 artistas, entre ellos David Horney, Bruno Munari, Les Levine, Sonia Sheridan, Hirotaka Maruyama, Antoni Muntadas, 11 artistas que trabajaban con la tecnología para que ellos, el día de la inauguración, a las 8 en punto de la tarde, había una batería de 11 aparatos fax suspendidos del techo y en el suelo a 10 centímetros una plataforma de vidrio de 1,20 por 1,20. A las 8 en punto, cuando estábamos todos ahí, cuando estaba la sala, pues estaba la directora del Reina Sofía, el barón Thyssen, recuerdo que también estaba por allí, el ministro, o sea, había mucha gente. Cada artista empezó a emitir desde su estudio. Y entonces empezó a caer, a vomitar el aparato. Yo lo puse arriba, colgado, porque para mí la imagen, esa imagen desmaterializada, esa imagen que viajaba a través de un túnel, desde una parte del mundo a otra. Yo recuerdo también en aquel momento que pensaba, me imaginaba metafóricamente, que ponía la mano en el fax y era capaz de sentir el frío de la otra parte del mundo, ¿no? Entonces eso era apasionante, entender que algo que tú tenías allí, de repente se desmaterializaba, viajaba en el tiempo-espacio y se volvía a materializar en el otro lado del mundo. Para mí aquello era, aparte de mágico, increíble conceptualmente hablando, ¿no? Entonces esta instalación, estos artistas, cada uno de ellos, bueno, en la exposición también estuvieron los 11 Juan Grises originales, por segunda y única vez se han visto juntos, una vez fue en el IBAM en Valencia y otra vez fue aquí en Madrid y otra en Alemania, pero en España 2 veces y ya nunca se han vuelto a ver juntos, ¿no? Entonces cada artista empezó desde su estudio a emitir la obra y entonces el fax empezó a sacar el papel. En ese momento estábamos asistiendo, creo que a un gran momento, porque ahí es donde lo que estaba comentando José Ramón, el autor ya no importaba. Es decir, quien se hacía y se apropiaba de la obra era el espectador que estaba allí. Y además hay que añadir que por las diferencias horarias de un lugar y otro, esta instalación se tituló La activación de la superficie plana, porque es como Juan Gris hablaba de su obra tridimensional del cubismo, que eran metáforas espaciotemporales. Entonces, fue emocionante ver cómo el aparato fax que emitía desde Tokio estaba emitiendo en la pantalla líquida del aparato. Nosotros estamos el día 12, él estaba el día 13, es decir, estaba emitiendo el día siguiente, o, dicho de otra manera, él estaba volviendo al pasado. Entonces aquí yo creo que se cerró perfectamente el círculo de lo que significaba, de lo que significó para aquellos pintores que estaban inaugurando el arte moderno, aquellos pintores cubistas, lo que significó que la obra hablaba de espacio-tiempo. Aquí se cerró ese círculo. Fue de verdad apasionante. Aquel momento yo creo que fue histórico, cada uno de los aparatos vomitando desde su estudio, cada uno de los artistas durante casi 2 horas. Fue increíble, ¿no? Entonces yo creo que ahí os hablaba de ese intersticio, de ese momento entre transición, porque ya estaba Internet, estaba empezando ya a la gente a conectarse, pero, es decir, no hay que olvidar que nosotros como artistas estábamos ya trabajando con esos conceptos espaciotemporales desde hacía años atrás con el fax. Derry de Kerkhoff en La piel en la cultura de la imagen, en su libro, lo nombra, ¿no? Nombra como algún día habrá que hacerle un homenaje al fax porque él mismo pensaba, o sigue pensando hoy en día, que duró muy poco tiempo, es decir, que evidentemente la estrella de Internet mató a la estrella del fax, ¿no? Pero yo creo que fue algo muy interesante para tener en cuenta en esa transición de las pantallas, ¿no? Y de un lugar a otro. Rubén, yo creo que
dado que estamos ya terminando, estamos al final de la conversación, y precisamente porque acabas de situar muy bien, ahí está enseñando, enfocar un poco la imagen, ese es uno de los tótems de las columnas del fax cayendo, viniendo desde cualquier parte del mundo, y cayendo en la sala de exposiciones del Centro Colón, en Madrid, en el año 1992, en la activación de la superficie plana. Y probablemente será Hockney lo que estás enseñando, la obra de Hockney. Sí. Bueno, pues yo creo que es un buen momento, dado que estamos terminando la conversación, para que aprovechemos y nos cuentes tú cómo, es decir, hemos hablado de hace 25 años, hemos hablado de esos primeros años, el ambiente, la atmósfera que se respira en el MIDE, los artistas como tú que toman protagonismo, que nos enseñan, que nos ayudan a avanzar, que van dejando pozo, creando la galaxia MIDE. Y me gustaría que nos hablaras un poco de tu evolución, que nos hablaras un poco de cómo ha sido, a partir de estas ideas y tal, ha sido evolucionando y que nos cuentes pues un poco dónde estás ahora, ¿no? Es decir, en qué está tu cabeza creativa ebulliendo y ofreciendo resultados artísticos. Es un momento perfecto para que nos lo cuentes y así sepamos dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? Así que yo creo que debes hablar de esto. Sí, bueno, la verdad es que uno cuando echa atrás y cuando está trabajando en el estudio y piensa en la obra que está realizando en ese momento, hay veces que a mí me sucede que pienso que hay momentos muy fáciles para mí. Digo, bueno, ¿por qué esto para mí ahora es tan fácil? Pues bueno, creo que es tan fácil por toda esa trayectoria, por todo esto que hemos estado comentando ahora, porque ya desde aquellos años hablábamos de la desmaterialización, hablábamos de la deconstrucción, hablábamos de las pantallas. Entonces, bueno, yo en estos momentos estoy trabajando, bueno, también nuestro trabajo siempre giraba en torno a técnicos, a mucha gente, es decir, nosotros siempre entendimos nuestra obra como una obra multidisciplinar, nunca la entendíamos como estar solos en nuestro estudio trabajando, no, eso nosotros no era nuestra manera de trabajar, ¿no? Y efectivamente y evidentemente es como se trabaja hoy. Es decir, se trabaja con grandes equipos de personas, con mucha gente y relacionando ideas y conceptos y tecnologías y técnicas, ¿no? Y herramientas. Pues bueno, en toda esa trayectoria llegar hoy, pues al final yo me doy cuenta que estamos situados en un momento que es el momento de la imagen, es decir, la imagen lo ha invadido todo, vivimos en la sociedad de la imagen, pero por otro lado me doy cuenta, o no me doy cuenta, sino vuelvo a deciros lo que os he dicho antes, hace bastante rato, cuando os decía que las cosas tienen que suceder 2 veces para que en realidad sucedan, ¿no? Entonces ahora nos estamos dando cuenta que están sucediendo muchas cosas de las que nosotros ya estuvimos trabajando en aquellos entonces, ¿no? Entonces eso te da también seguridad de que, bueno, algo bien hicimos para poder pensar como pensamos hoy, ¿no? Entonces en ese pensamiento estoy trabajando mucho sobre la idea de la pantalla, es decir, en este momento estoy escribiendo un capítulo de un libro sobre la pantalla y precisamente un subcapítulo lo he nombrado como transferencia, pero no transferencia a nivel técnico de máquina, sino transferencia a nivel conceptual. Transferir es pasar de un lugar a otro. Entonces me interesa mucho la situación en la que se da hoy, en donde pasamos los átomos a los bits, es decir, lo concreto, lo analógico, lo que tocamos, lo pasamos al bit, a lo abstracto, a lo digital, pero vuelve otra vez. Muchas de esas veces vuelve otra vez ese bit a pasar a átomos, ¿no? A materializarse. Entonces, en este momento, todos esos viajes de idas y de vueltas me parecen muy interesantes. Me parece muy interesante la pantalla, me parece muy interesante cómo miramos y cómo representamos, porque hoy todo lo miramos a través de la pantalla. Entonces, hace poco hice una instalación que se tituló Le Dessin Automatique, en honor a André Masson, al pintor surrealista, porque él, bueno, ya en aquel momento se vendó los ojos y empezó a dibujar automáticamente como si fuese una máquina. Esto me llamó muchísimo la atención, porque en realidad, pues bueno, es una situación surrealista que se da hoy en día. Entonces yo hice una instalación en donde situé un ordenador. Bueno, hay otra cosa que también me interesa muchísimo en mi trabajo, y es que si yo trabajo con unas tecnologías, unas herramientas, unos ordenadores, yo no quiero esconderlos porque son parte de la obra. Entonces, pues bueno, en este caso lo que fui es comprar los diferentes elementos de un ordenador y los metí en una caja de metacrilato como un cuadro. Entonces ahí está el disco duro, la fuente de alimentación, la placa Arduino, es decir, todos los elementos electrónicos junto con todos los cables.
y una Kinect. Una Kinect porque la Kinect es la que está mirando, la que está escaneando. Ten en cuenta que la Kinect no es un momento fotográfico de un instante, sino la Kinect lo que hace es escanear. Entonces, bueno, lo que allí hice con esta instalación fue que la Kinect, la máquina registra al usuario y le hace un contorno de su figura, un dibujo de su figura. Y esto a través del Arduino lo pasa a unos motores con unas correas y una madera que tiene un pincel, y entonces empieza a dibujar aquello que ha capturado en la pared, en el muro, ¿no? Entonces, esta situación de mirada, de que la máquina es quien mira y finalmente la máquina es quien representa en una cosa tan básica como puede ser el dibujo, ¿no? Como un dibujo muy sencillo, me parece muy interesante. Y bueno, yo creo que estos trabajos, ¿no? De idas y venidas de la pantalla de un sitio a otro, es decir, de los bits a los átomos y de los átomos a los bits, creo que es una cuestión muy interesante y me parece bueno, que muchos artistas pues te das cuenta que están trabajando también con estas nuevas situaciones y que habrá que reflexionar mucho sobre ello, ¿no? Mucho sobre esa mirada de la pantalla en la que estamos hoy todos incluidos, ¿no? No sé lo que piensas, José Ramón, sobre eso, ¿no? Sobre la pantalla. Tú también has escrito tu último libro, ¿no? La piel de la imagen. Es decir, yo creo que ahí estamos en un momento en donde yo lo noto muchísimo en la gente joven que está en la universidad, en donde, como decía antes, ya no le importa tanto la herramienta o la tecnología, sino le importa mucho la idea y entonces ya no se sitúan en hacer algo virtual, sino se sitúan, bueno, ahora tenemos también todo el mundo de la impresión 3D, es decir, yo me he acordado mucho del libro de Fontcuberta, la caja de Pandora, en donde él habla de ese romanticismo de la imagen, cuando se tomaba una cámara de fotografiar, que luego era latente, había que revelar, tenía todo un proceso, y que él echa de menos eso porque el mundo se ha virtualizado. Y bueno, yo creo que ahí se ha equivocado porque precisamente yo creo que ahora el mundo se va a volver a hacer átomos, es decir, yo creo que las impresoras 3D van a imprimir la imagen digital, es decir, y vamos a generar nuevas situaciones que están por escribir, porque yo la impresora 3D o todos estos procesos, igual que veía en aquel entonces la máquina, no la veo como algo que me sirva para diseñar algo, imprimirme algo, un elemento de diseño o algo que necesito. No, a mí lo que me interesa es el proceso, me interesa ese momento en que la máquina está depositando el hilo, ese momento en que la máquina está dibujando. Sí, es curioso porque va a ser muy bonito, va a ser muy interesante las diferentes conversaciones que vamos a tener rememorando estos 25 años del MIDE, porque cada protagonista de la galaxia MIDE va a situarse en un contexto distinto, en un discurso diferente. Entonces, empezamos contigo, Rubén, que efectivamente para mí ejemplificas de una manera magistral toda esta exploración, toda esta investigación sobre la imagen técnica, ¿vale? La imagen técnica, la mirada no retiniana, las posibles renovaciones de la mirada, ¿no? No andar por otros pasajes, sino tener otros ojos, que decía Marcel Proust, en Busca del tiempo perdido. Y yo creo que tu trabajo, tu obra, tus reflexiones, tus creaciones artísticas ejemplifican muy bien esta situación, es decir, esta necesidad que tenemos de mirar de otra manera, de actualizar la mirada. Yo creo que tú eres un paradigma de esto y el MIDE, de alguna manera, tomó en consideración esta situación, ¿vale? Veremos en los próximos miércoles otras líneas, otras direcciones, otros trabajos de investigación, otros proyectos o programas que van a abordar otros paradigmas. Contigo ha quedado muy claro y muy evidente, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Yo creo que, en fin, esta conversación tiene que haber puesto un poquito sobre la pista por qué hicimos lo que hicimos y por qué estamos haciendo lo que hacemos ahora, ¿no? Creo que a lo mejor, teniendo en cuenta los poquísimos minutos que quedan, a lo mejor nuestros interlocutores, Samir... Me gustaría Samir, me gustaría Héctor, me gustaría Beatriz, es decir, un poco también que comentasen, han estado ahí como espectadores también un poco pasivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué pueden comentar ellos, ¿no? De estar en un momento también, en otro momento del MIDE, en otro espacio y bueno, y compartir con vosotros pues esta conversación. Sí, muchísimas gracias. Este videoencuentro entre ustedes va a ser un documento de referencia, sin duda. Tenemos la oportunidad de contar con dos testimonios de referencia histórica y desde el equipo de las colecciones y archivos de arte contemporáneo hemos tomado nota de todo.
queremos emplazar a los espectadores a volver a conectarse el próximo miércoles con Verónica Perales y con Fred Adam. José Ramón Alcalá volverá a estar como dialogante, como director y coordinador del MIDE y de las CAC, al otro lado, desde su domicilio en Valencia. Y sí poner punto y final a este videoencuentro, Rubén, haciendo mención a que hace unos días en tu muro de Facebook, aprovechando pues el evento que desde el MIDE hemos realizado con motivo del 25 aniversario, al comentario que hiciste que sirve de resumen de esta maravillosa referencia que nos ha brindado desde tu experiencia vital, cuando dices que en el año 1988, gracias a artistas como Alcalá Canales, empezamos a descubrir que se estaba alojando entre nosotros una nueva mirada que ya no era fedataria de nuestro ojo. A esa mirada la llamamos mirada no retiniana. Era la máquina quien miraba desde el plano pictórico horizontal. Leo Steinberg ya nos había escrito ese proceso tan importante, inaugurado por Robert Rauschenberger en 1956. Un cambio fundamental en la cultura visual, tan normal en nuestros días, pero tan radical entonces. Gracias a los que creyeron en ello y entendieron que la obra de arte era también proceso. Pues la verdad es que me has puesto los pelos de punta, Samir, porque ha sido muchos años, hemos compartido tantas cosas y bueno, y por supuesto queremos seguir compartiendo. Yo siempre que veo a Alcalá, tengo un ratito con él, y lo puedo tocar y puede ser áptico, le digo, José Ramón, no desfallezcas, el MIDE tiene que continuar. Habrá sus momentos que serán más tranquilos, más olvidados, pero que siempre esté ahí, porque nuestro recorrido es un recorrido muy largo, muy largo. Siempre me estoy acordando del Ulises, ¿no? De Joyce, es decir, es muy largo nuestro recorrido, aunque solo sea un día. El viaje a Ítaca. Tenemos que mantener el espíritu de Ulises y el viaje a Ítaca, ¿no? Yo creo que sí, se agradece. Agradezco muchísimo tener compañeros de viaje como tú, magníficos compañeros de viaje, Rubén. Agradezco muchísimo tener gente en la otra orilla que nos está esperando, que son este equipo fantástico de gente jovencísima, que yo creo que le estamos poniendo en bandeja la posibilidad de volver a revolucionar, de volver a inventar, de volver a... Yo creo que el MIDE, al estar en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, al pertenecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, al ser un proyecto no político en sus entrañas, tiene esa ventaja de dejarlos hacer, de tener continuidad, de algo que me parece esencial, y es que al artista no se le debe molestar demasiado, y al artista se le debe permitir bastante, y al artista hay que aguantarlo, como una mosca cojonera, como un pepito grillo de nuestras conciencias. Yo creo que ese espacio en el que estáis ahora todos vosotros, que se llamaba MIDE, que se sigue llamando MIDE, que ahora es un centro más amplio de las colecciones y archivos de arte contemporáneo de Cuenca, es un lugar para intelectuales, es un lugar para militantes, es un lugar para activistas, es un lugar para soñadores, es un lugar para hacer lo que, desgraciadamente, en esas otras instituciones públicas no dejan hacer y en donde, desgraciadamente, en esas instituciones privadas no se atreven a hacer. Yo creo que ese punto es esencial y el espíritu MIDE es el espíritu de ese lugar de libertad, ese lugar de ensoñación, en donde creo que vosotros tomáis la palabra y tenéis derecho a equivocaros. Yo creo que eso es lo que debemos aprender y lo que debemos sobre todo tomar nota, que podáis equivocaros. Esa equivocación es fundamental para crecer, ¿no? Y ahí la experiencia estuvo, nos hemos equivocado muchas veces, hemos tenido que cerrar muchas veces y abrir muchas otras, pero mira, aquí estamos, con buena salud, 25 años, y los que no han podido seguir con nosotros, lamentablemente, y en esto un homenaje, un pequeño recuerdo a gente como Fernando Canales, entre otros, que lamentablemente murió con 35 años, en el 94, pues bueno, que nosotros tomamos su espíritu y lo ponemos en vigencia y lo ponemos en valor y le damos forma y le damos cuerpo y le tenemos que dar ese cuerpo en los próximos 25 años a través de vosotros, de Samir, de Héctor, de Bea, de Vanessa, de Javier, todos nosotros. Gracias. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto, ese recordatorio tuyo, ¿no? A gente como Fernando Canales y bueno, y gente que hoy te das cuenta, ¿no? Como vosotros que estáis ahí ahora en el MIDE, o como gente como Ima Femenía o Solimán López que están trabajando, que se han dado cuenta que todo esto que nosotros contábamos y que nosotros hacíamos tiene mucho sentido,
pues yo creo que siempre vamos a estar ahí, siempre el arte va a continuar avanzando, nosotros como personas también, y eso va a ser muy importante. Entonces, agradeceros esta oportunidad que me habéis dado, haber compartido con vosotros este espacio, este momento, en el tiempo también. Y bueno, y adelante, y felicidades, 25 años muy bien llevados, así que esperamos que todo esto siga adelante para poder celebrar dentro de nada los 50. Muchísimas gracias, Rubén Tortosa. Muchísimas gracias, José Ramón Alcalá. Continuamos el próximo miércoles desde el edificio Antonio Saura, desde las dependencias del MIDE, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. Despedimos esta emisión. El equipo de la CAC continúa trabajando. Dar nuestro agradecimiento y invitamos a los espectadores que siguen conectados al canal Making 2, que han hecho posible que se realice este videoencuentro. Y solamente decir que muchísimas gracias y continuamos con el 25 aniversario del Museo Internacional de Electrografía.